Johanna, bienvenida. Gracias por estar aquí. Para los que apenas se están conectando y van a escuchar por primera vez a Johanna, es mi terapeuta. En realidad tenemos una relación ya de casi 2-3 años, creo que nos conocimos, sí, ¿cierto? Aproximadamente. Ajá. Y Johanna llegó a mi vida por una consulta de pareja y a partir de ahí empezamos a hacer un proceso personal. Eres terapeuta sistémica, ya vas a hablar un poquitico más de ti, pero te invité al podcast porque definitivamente no solamente a mí, sino a un montón de gente que he invitado, que he llevado donde ti, hemos visto los resultados de poder hacer terapia sistémica, de poder sanar todos nuestros conflictos familiares de los cuales ya vamos a hablar ahorita. Y primero lo hago a manera de agradecimiento porque es de verdad que siento que mucha gente debe escucharte y debe saber lo que haces. Y segundo porque creo que la información en general es muy muy buena y quiero que la gente que nos ve y que nos escucha se pueda llevar el mayor valor posible. Entonces, bienvenida. Bueno, Iván, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que muy agradecida por este espacio y así como tú lo dices, pues creo que muchas personas sería de gran ayuda esta intervención porque no tenemos mucho conocimiento acerca de lo que significa la terapia sistémica familiar, ¿sí? Y todo lo que esto aborda desde una parte holística. Entonces creo que es un espacio bien importante para poder entender, comprender, poder sensibilizarnos a encontrar muchas respuestas desde esta ayuda terapéutica. Chévere, porque además yo siento que el episodio de hoy puede ser terapia para todos los que nos escuchan, entonces va a ser muy valioso. Y pues arranquemos primero por la introducción y es que nos cuentes para que nos quede muy claro a todos qué es la terapia sistémica y digamos que por qué es tan importante o qué es la diferencia de unas terapias tradicionales. Bueno, la terapia sistémica nace aproximadamente de estas investigaciones desde 1929 y 1932, imagínate. Y luego con todos los autores, filósofos, psicólogos, psiquiatras, médicos, pues va evolucionando, ¿sí? A través de una terapia sistémica ya llegando a una moderna. En esa época nace con un genetista, ¿sí? Llamado Paul Polanyi, algo así. Y luego llega John Bell a introducirse en el poder entender las dinámicas. Junto con ello, pues aparece otro autor, Ackerman, donde él descubre en sus pacientes de terapia infantil, descubre que las heridas emocionales pues nacen a partir de esas dinámicas en familia. Entonces él interviene frente al cómo no solamente entender a ese niño, sino entender todo su entorno, toda su familia en relación padres e hijos. Luego, pues esto lo apoya Minuchin, que es un autor argentino de hace investigación, y Minuchin hace énfasis en lo sistémico, ¿sí? Entonces descubre que todos somos la sumatoria de varios miembros de la familia. Entonces, este sistema familiar es un sistema viviente donde nacen unas dinámicas, ¿sí? Dinámicas en la parte de relacionarse el uno al otro. Toda familia es libre de poder crear patrones, hábitos, conductas, creencias, son libres de tener sus propias reglas. Pero dentro de esas dinámicas, esas propias reglas, empiezan a generarse ciertas situaciones difíciles que van creando una sintomatología familiar. ¿sí? Y esa sintomatología van generando situaciones en el comportamiento humano de ese integrante. Entonces, con todos los estudios, los avances, se empieza a determinar ya aproximadamente entre los 99, este estudio de la dinámica de la psicología familiar como tal. Y esta especialidad o certificación nace para apoyar las profesiones como psiquiatría, psicología, pedagogía, sociología y sexología. O sea que cuando hablamos de terapia sistémica, hablamos del sistema familiar. La palabra sistema viene del sistema familiar. Del sistema. Y básicamente
y de hecho lo hablábamos en una constelación que hicimos hace poco, es que está comprobado que nosotros heredamos no solamente la parte física o la parte quizá mental en términos de patrones de pensamiento, sino que también heredamos esos dolores del sistema o esos traumas del sistema. Así es, sí, no solamente heredamos, esto es epigenética, donde heredamos también patrones y pautas de comportamiento, ¿sí? Okay. Y creemos que el mundo todo funciona como nosotros aprendimos en casa, pero no nos damos cuenta que todas las familias son su propio sistema. Y lo que para un sistema familiar es bueno, ¿sí? Para otro tal vez no lo es tanto. Esas dinámicas familiares, a ver, no, voy a hacer la pregunta mejor. Lo que hoy digamos que permea nuestra conducta o lo que nos hace comportarnos como somos, viene de generación en generación y ahora que está tan latente esta información, es porque de alguna forma podemos nosotros cortar con eso, que este es el objetivo de la terapia sistémica, es decir, cortar esos dolores y traumas del sistema, o eso no nos corresponde, o que sí o que no. Sí, el objetivo es poder primero entender las dinámicas del inconsciente para darle conciencia, o sea, para transformar eso que ya de pronto no lo necesito porque cada familia va teniendo un sistema evolutivo también. Entendamos que todo el ser humano tiene o está basado en una ley que es la ley de evolución, ¿sí? Y así funciona todo. Todo va evolucionando. Las familias de antes que tenían unas creencias muy arraigadas, unos patrones tal vez un poco violentos, una psicorrigidez, y luego esto fue transformándose cada vez en buscar mejoras en esa dinámica de la comunicación y los vínculos afectivos familiares. Sí, la forma de relacionarse, ya no desde la forma más impositiva, desde la creencia del machismo, del matriarcado, o sea, de toda la violencia en el entorno, la cual se ha formado la familia, cada vez trata de evolucionar, pero evolucionar para avanzar, para mejorar, para sanar, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, cuando llega un miembro de la familia con toda una historia, un integrante de la familia con toda una historia familiar y siente pues que no se siente bien, que no se siente realizado, que no se siente capacitado para avanzar, siente que como que no puede, entonces pues ahí entra donde esa parte donde cabe decir que ya lo que aprendió en su familia ya en ese momento no lo necesita porque le llegó el tiempo de hacer mejoras, de poder mirar esa historia, lo positivo. ¿Qué fue lo positivo que te enseñó? ¿Cómo lo puedes transformar? O sea que ahí aplicaría esta famosa frase de, por ejemplo, de que el que no conoce esa historia está condenado a repetirla. Sí. Tal cual. Pero desde el inconsciente. Desde el inconsciente. Cuando le damos luz, conciencia, ¿qué significa? Y ciencia significa datos experimentados, ¿sí? Lo que se ha vivido, lo que se ha comprobado. Entonces es darle luz a eso que repetimos y tal vez repetimos por lealtades, pero que al final si nos genera un patrón doloroso en nuestra vida, en nuestro inconsciente emocional, pues entonces cuando aclaramos, cuando le damos luz a eso, pues simplemente tomamos lo positivo, lo negativo no, porque ya no lo necesitamos. ¿Sí? Tocaste un tema allí muy, muy importante que no lo tenía presente y es muy común, o se escucha bastante en terapia sistémica, y son las lealtades. ¿Qué son las lealtades y por qué se generan? Y tengo entendido que se generan de forma inconsciente, ¿cierto? Pero ¿por qué se generan? O sea, ¿por qué hay lealtades? Porque venimos de una familia, de un núcleo familiar donde todo queremos conectar al amor. Estamos vividos por amor, porque tenemos ese sentido de pertenencia. ¿Sí? Ese sentido de pertenencia. Nosotros no podemos vivir solos en una individuos solos, solitarios, ermitaños, por allá. Sí, no, nosotros o sí tenemos dentro de nuestra naturaleza humana, tenemos esa
esa necesidad de pertenecer, de pertenencia, sí, por eso la exclusión es bien delicado en ese sentido, porque nos hacemos mucho daño. Entonces, en ese sentido de pertenecer y pertenecer al núcleo de amor, que es familia, entonces eso genera que yo haga lo que tú haces y tú haces lo que el otro hace y el otro hace lo que otro hace. Es como Para un honrar sistema piramidal. para honrar esa presencia en ese sistema. Exacto, para honrar al amor a esa persona que gracias a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos estamos aquí, ¿sí? Entonces, por amor a ellos, pues repito lo mismo, mi naturaleza me impulsa a conectar al amor desde esa lealtad. Pero si estamos conectando algo que ya no nos hace bien, ¿sí? Por ejemplo, si alguien excluyó dentro de la familia, excluyó a uno de los integrantes, y ese se siente mal, se siente solo, se siente abandonado, se siente rechazado, pues está generando una herida. Pero hace lo mismo con sus otros subsistemas, sus hijos y sus nietos. Y entonces llega el último excluido de todo el árbol genealógico donde dice, no, ya no puedo más, necesito pertenecer. Ahí es donde hace. Ok. ¿Cuál es uno de los mayores motivos por los cuales entramos en esa congestión? Que imagino que está asociado con el mayor tipo de consultas que recibes, por ejemplo. O sea, ¿qué es como eso común que nos hace, ese punto de inflexión que nos agita y nos hace mirar para el sistema? Bueno, toda terapia sistémica, todos los consultantes que llegan por una dificultad, y es el que yo lo llamaría con este título como una raíz enraizada en el lugar. Okay. En un rol que no le pertenece. Llega a un lugar dentro del sistema familiar y no le pertenece, ¿sí? Por ejemplo, este sistema familiar se puede dibujar, se puede plasmar como un sistema piramidal, ¿sí? Es donde están abuelos, padres y el sistema, el orden natural del sistema es cada quien. De acuerdo. Sí, pero por situaciones adversas, dificultades en la pareja, dificultades por pérdidas, uno de los integrantes no está, falleció, no está ocupando ese lugar, alguien tiene que ocuparlo, porque la naturaleza del sistema familiar dice que no deben haber vacíos, todos deben ocupar un lugar y un espacio. Entonces, por ejemplo, si un hijo tiene a su mamá, pero su papá no está, pues ese hueco, ese vacío tiene que ocuparlo alguien. Y allí es donde se desordena el sistema familiar. Ahí entonces, ejemplo, ese hijo se pasó a ser el lugar de papá del hogar, ¿sí? Pero ¿cómo va a crecer? Entonces, ¿cómo? Exacto, ¿cómo va a crecer? Está creciendo en el lugar del padre simbólico del hogar y ese no es su lugar. O sea, por ejemplo, una pareja que se separó, o ya sea porque el papá se fue de la casa o porque se murió. Entonces la mamá tiene un hijo, 8 o 9 años, y el niño empieza a proteger a su mamá. Empieza a ponerse en ese lugar. En ese lugar del que fuera su esposo, que ya no está. Ajá. ¿Cómo se ve eso reflejado en la adultez, por ejemplo, ese niño? Por ejemplo, dificultades de pareja, ¿sí? Porque es que él ya tiene una pareja y no la puede abandonar. Entonces no puede dejar ese vacío y obviamente pues él no se da cuenta porque eso está en el inconsciente y él siente que por amor a su papá, por amor a su familia, hay algo que no lo deja avanzar. Entonces puede tener una pareja de mucho tiempo, pueden durar muchos años o puede tener varias parejas, pero no concreta en una familia porque es que él ya tiene su pareja simbólica. Entonces ahí aparece ¿qué? Una patología familiar.
¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sintomatología de que él no está teniendo unas relaciones sanas o duraderas o concretas en otro sistema familiar. Hablábamos previo a este podcast sobre la raíz enraizada en un lugar, una raíz enraizada en un lugar equivocado. eh, Se puede generar incluso patologías. Exacto, patologías físicas, y quiero traer una patología muy clara de ese desorden, por ejemplo, en las mujeres, ¿sí? Eh, que sufren con situaciones del útero, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, la endometriosis. Esta patología de la endometriosis, ¿qué es? Que son muchos tejidos, o sea, todo ese tejido que recubre esa zona del útero y demás, está creciendo en el lugar equivocado. Crece, crece, crece y crece sin un orden, ¿sí? Sin un orden natural. Entonces empieza a salir en el lugar equivocado. Y esa patología puede simbolizar lo que genera el desorden del sistema familiar. Imagínate. ujú. ¿Qué otras patologías son comunes, por ejemplo, en consulta que tú recibes? Bueno, en consulta, hablándolo desde la biodescodificación, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezamos a tener dificultades, siempre preguntó si su familia sufre, si hay antecedentes de algo, alguna patología, alguna enfermedad, sufre de alguna situación física. Entonces, por ejemplo, los problemas del corazón. Ujú. Entonces, desde la biodescodificación, ¿cómo se puede ver al corazón? ¿Quién comanda en el cuerpo? El corazón. El corazón es el que comanda, el que tiene la autoridad, el quien dirige. Entonces, en familia, cuando hay problemas con la figura de autoridad, empieza a somatizar o a desarrollar o a desencadenar un problema cardíaco. Ujú, ujú, ok, ¿Sí? sí, ese también es muy común y pues de hecho lo hablábamos en consulta porque es algo muy parecido a lo que me sucedió, pues, o no, parecido no, fue lo que me sucedió. Cuando nosotros, pues yo creo que uno de los problemas más comunes que nos afecta a toda la población es el tema de pareja. Entonces, pues yo creo que la data exacta no la tendrás, pero es palpable que la mayoría de gente que te consulta es por tema de pareja. Cuando las parejas tienen problemas o fracasan las relaciones de pareja, siempre está atribuido a un desorden familiar o no necesariamente. Generalmente sí. La mayoría de los casos sí, porque no hemos resuelto algo en familia. En nuestro sistema hay algo que no se ha resuelto, Ujú, como que queda inconcluso. Entonces, cuando vamos a construir, primero venimos de un sistema y construimos otro sistema, generalmente repetimos patrones, así no lo entendamos, así no lo veamos. Lo que cambia es el escenario, ujú, el momento, el tiempo, la época, pero los patrones de comportamiento sí terminamos haciendo casi que lo mismo o reclamando a la pareja lo que en casa no pude resolver. ujú. ¿Sí? Entonces, generalmente dentro de las consultas se observa mucho eso, ya sea por parte de él o por parte de ella. ¿Sí? ¿Cuál es un caso muy común que se repite, por ejemplo, mucho? En este momento, casos muy comunes cuando hay roles como confundidos, ¿sí? Ujú, Entonces está el hombre más polarizado desde su energía masculina, entonces aparece una energía femenina en él y en ella está más polarizada su energía masculina, por ujú, decirlo así. Entonces los roles empiezan a intercambiarse, él siendo más femenino y ella siendo más masculina. Eso como se más está. femenino, por ejemplo. Por ejemplo, quien se dice que desde la energía masculina el hombre es el que lidera, propone, ¿sí? Es más directo, más práctico, protege un poco más, pero en este momento se ve más debilitado esa parte porque es la mujer quien propone, quien lidera, quien está protegiendo, Ujú, ¿sí? Entonces empiezan a
polarizarse o a cambiar de polaridad estas energías masculina y femenina. Y resulta que cuando vamos a mirar, pues si miramos el caso de ella, no, es que papá no me crió, no estuvo en casa, era mamá. Entonces mamá ocupó el rol de ese papá, mamá, y se desbordó de sus emociones, se desbordó de sus actitudes porque le tocó ser la fuerte, le tocó ser la que provee, le tocó avanzar sola, ¿sí? Con esa hija o con ese hijo. Entonces esa hija se vuelve más dominante en la relación porque no tuvo esa figura de esos padres donde cada uno ocupaba su rol. Si yo no ocupo mi rol, claramente pues digamos que en este caso, si yo tengo este problema, y es que, por ejemplo, yo tengo una energía, estoy polarizado y estoy con más energía femenina, ¿qué desorden familiar hay allí? Por ejemplo, si lo vemos para atrás, fue en el caso del hombre lo mismo, una ausencia de mamá. Entonces, en el caso de mamá, de la chica, una ausencia de papá, y por ejemplo aquí se puede una ausencia de mamá. O no solamente una ausencia de mamá, una mamá que abarca todo por proteger a sus hijos porque no permitió dejar ver a papá o porque hay algo en la relación de pareja que no estaba bien y por proteger a sus hijos pues papá no intervino como debía ser. No fue la autoridad como debía ser. No fue la autoridad como debía ser. O por el contrario, fue una autoridad que pasó a ser no autoridad sino autoritarismo, violento y demás. Entonces ella obviamente por proteger pues no permite también que haya una relación o no hay un vínculo afectivo sano entre papá, figura paterna, y sus hijos. Ok, otro ejemplo, otro caso por ejemplo muy común en consulta. Muy común, hijos que se ocupan de sus hermanos y papá y mamá no intervienen ahí. Entonces tienen su hijo mayor, ¿sí? Y su hijo mayor se tiene que ocupar de su hermano o su hermana menor, ¿sí? Entonces la responsabilidad de esa hija mayor es empezar a cuidar de su hermana menor, a criarla, a acompañarla, o a su hermano, acompañarlo, a guiarlo, a hacer ese papá, y sus papás pasan a ser como a un lado, ¿sí? Porque no tienen tiempo, porque trabajan, porque están en su relación de pareja tal vez inestable, con conflictos, y entonces empiezan a hacerse a un lado porque ese hijo mayor es el responsable y el que tiene como termina siendo con la mayor carga de la crianza también de su hermano o de su hermana. Hablemoslo de los dos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con el menor en su adultez? ¿Cómo se ve reflejado eso? Pues el menor en su adultez empieza a sentir no a sentir, sino a buscar culpables siempre. Es que por culpa de la pareja o por culpa de los abuelos o por culpa del hermano, empieza a buscar culpables siempre porque no tiene unos referentes de autoridad como son papá y mamá. Nadie les quita el puesto. Papá y mamá son ellos, ni siquiera los abuelos. Papá y mamá son los que deben guiar esa crianza. Se dice que cuando, por ejemplo, mamá se va de casa o papá salen de casa, y si dejan al hermano mayor, entonces generalmente se les dice que están ahí como al cuidado del hermano menor, pero mientras yo regrese, ¿sí? Cuando yo regrese, entonces ya le quito ese lugar, esa responsabilidad. Es como hacemos un acuerdo, una negociación, pero generalmente no pasa eso. A veces pasa que entonces tú vas a cuidar a tu hermano y le achantan esa responsabilidad por vida, sí. Exacto, sí. Como que queda ahí, porque uno de niño necesita tener bases, por eso los acuerdos se generan mucho. Vamos hasta este lugar. En este momento, es momento de, ya se terminó el momento, o sea, como muy literal, ¿sí? Entonces el adulto en medio de su quehacer no hay el conocimiento, porque además no se acuerda cuando era pequeño qué quería, qué no quería que le dijeran sus padres. Y finalmente termina repitiendo eso mismo.
Entonces no le da como la pauta clara, el límite, hasta dónde vas a ocupar ese lugar, pero de ahí para allá ya no eres el hijo también. Ya hablamos del parte del menor, ahora el mayor. ¿Qué implicaciones y consecuencias tendría el hermano o hermana mayor que se hace cargo del menor? Bueno, ese es más complejo porque cuando va a su sistema familiar, siente que no hay necesidad de tener hijos. Entonces empieza a tener un bloqueo porque no estoy capacitado, porque quiero estudiar, porque todavía no, porque no es tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay un temor en poder tener un hijo, porque pues más hijos, si ya tuvo a su hermano, sus papás él terminó con toda la carga de cuidar a su hermano y además a sus padres. Claro, porque Entonces, sus padres no estuvieron porque no presentes. estuvieron presentes, entonces, ¿para qué más hijos? ¿Ves? Mm, Y si la pareja quiere, entonces empieza a haber ese conflicto. ¿Qué sucede? O sea, digamos que va él o ella, el mayor, a tu consulta. Y ya creo que aquí tocaremos tema de constelaciones familiares. Mm, lo que se hace entonces es, uno va, en caso de que yo fuera ese hermano mayor, uno va a la consulta o va a trabajar ese tema y básicamente es a poner en orden y qué sucede si mis papás no van a consulta, o sea, o tengo que llevarlos a todos. ¿Cómo se empieza, o eso es un tema energético, cómo se empieza a acomodar los roles, por ejemplo? Bueno, ahora que mencionas constelaciones familiares, quiero hacer como una introducción de ello y por qué, digamos, lo toco desde la terapia sistémica que realizo dentro de los procesos sistémicos. Bueno, la constelación es una herramienta maravillosa para poder identificar, resolver, sanar estos movimientos de la dinámica de la inconsciente familiar, ¿sí? Donde se representa el dolor, se representa la dificultad. Es una forma de representar la dificultad que se está presentando después de que ya se ha visto, se ha notado. Por ejemplo, en este caso, lo que tú hablas, ¿no? Entonces, que ese hermano que se sintió cansado, que ese hijo que se sintió cansado, ese hijo mayor, y entonces ya con su pareja está teniendo dificultades porque no están llegando a ciertos acuerdos y demás. Entonces, dentro de la técnica de la constelación, lo que hace es que se representa ese rol, ¿ya? Y como nosotros estamos conectados por una red familiar, como lo hablaba la epigenética, que no solamente le damos la parte física, sino también comportamientos, emociones y demás, ¿qué hacemos? Pues el inconsciente de esa persona y de esa dinámica familiar quiere volver a organizarse. Entonces, por eso en las constelaciones se hace un movimiento que ubica a cada quien y le devuelve su lugar y su papel. Y es muy sanador internamente porque solo se siente. Te lo quito. ¿Qué sucede con el tema de las constelaciones desde un punto de vista, eh, voy a llamarlo así, mágico? A ver, yo he hecho constelaciones familiares y yo no puedo entender cómo uno empieza a sentir cosas, ¿sí? Eh, yo empiezo a sentir uno que me duele la espalda, me está doliendo mucho la cabeza, me duele mucho las manos. ¿Cómo dentro de la dinámica de una constelación eso empieza a suceder? O sea, ¿por qué sucede y a qué se debe eso? ¿Qué es lo que me parece a mí mágico? Digo mágico es porque de verdad eso para mí no tiene explicación Claro, o al menos no tiene lógica. claro. Y Alejandro Jodorowsky habla de la psicomagia, ¿no? Ujú. Entonces es como este sentir del otro, ¿sí? Eh, digamos que desde la constelación se habla de la fenomenología, ¿sí? Pues no es esoterismo o, o futurología o algo así, no. Primero tenemos que entender que es una ciencia, ¿sí? Que viene de la epigenética, que ya lo he mencionado varias veces, y desde esa epigenética aparece algo que se llama la fenomenología, ¿sí? Que es lo que hace el sentir.
el uno al otro, el abrir ese campo para ponerme en tus zapatos y entender tu emoción. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos vivido, o sea, todos hemos vivido experiencias significativas desde las emociones, de los traumas, de los conflictos en nuestras relaciones interpersonales y hemos vivido también esa experiencia. Eso es lo que hace que tengamos empatía y podamos conectar con la emoción del otro. Entonces somos como esa figura que también siente lo que siente el otro a través de esa problemática. Entonces lo que nos conecta es que todos de alguna manera hemos vivido la misma situación en diferentes sistemas familiares, pero hemos vivido lo mismo y es lo que hace que nos conectemos para decir, siento eso que tú también sentiste porque lo viviste, ¿sí? A través de esas experiencias. Eso iba a decir, yo creo que va a sonar un poco, no sé si loco o conspiranoico o simplemente pues puede ser cierto, pero acabas de decir algo que como que se me ilumina y es, todos hemos vivido lo mismo desde sistemas familiares diferentes. Pero, por ejemplo, tu sistema familiar y el mío tuvieron unos antepasados y yo los míos, y probablemente en algún momento estos antepasados se juntan. Y esa es la razón de por qué tenemos una red tejida de conciencia global universal. Así es. Es como si yo acced... Claro, ahora entiendo por qué cuando uno hace las constelaciones, no sé si es una oración o esa, es como que me pongo al servicio, porque es que al final es como acceder a los archivos de la memoria o del inconsciente, de la red de conciencia o de la nube, donde están cargados todas las conciencias de los demás. ¿Es algo así o está sonando muy, muy loco? Perfectamente, lo pudiste descifrar a mejor que yo. Ok. Bueno, tú lo has dicho, exactamente así es. Nosotros, lo que haga una sola persona, pues también de alguna forma le va a afectar o le va a beneficiar a todos alrededor, porque Ujú. todos estamos conectados por ese consciente colectivo. Por qué se dice, imagino que eso ya es un tema más de estructura, pero por qué se dicen esas frases o esas palabras? Yo hace poco empecé a verme una serie está disponible en Amazon y en Disney que te la recomiendo por si tienes la posibilidad de vértela. Se llama This Is Us. Esa serie, la persona que escribió esa serie y la pensó en producir, te aseguro que ha vivido estas cosas. Te lo aseguro, porque los diálogos que tiene esa serie son muy, muy, muy profundos y muchos de esos diálogos son diálogos que yo he escuchado en constelaciones familiares, donde la mamá le dice al hijo, no te corresponde, esto es mío, esta es mi carga, eso no te corresponde. ¿Qué tan, y lo asocio o lo asemejo con lo que me decías ahorita de los espacios que hay que ser muy literales con los hijos? ¿Por qué son tan importantes esas frases o esas palabras que a la final son frases que se dicen dentro de una constelación? Bueno, porque la palabra genera una vibración, ¿sí? Y eso ya está comprobado. Hay una campaña publicitaria donde enseña el vaso con agua con la palabra amor y el otro vaso con la palabra odio. Y lo dejan por un tiempo y entonces cuando van a mirar los que están haciendo ese estudio ven que el vaso con agua con la palabra amor tiene unas partículas maravillosas, muy lindas, un agua muy brillante, muy alcalina y la palabra, el vaso con agua que dice odio, pues tiene un olor a podrido. Imagínate. Entonces, la palabra genera una vibración en nuestro interior. ¿Sí? Nosotros estamos compuestos por 70% agua internamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vibramos? Vibramos desde el amor, vibramos desde el odio, desde el rencor, desde la rabia, desde la culpabilidad, vibramos desde la alegría, desde la armonía, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Salir de ese estado donde nos encontramos a través de algo que nos sostenga, que nos diga cómo cambiar esa vibración. Entonces, esa palabra entra dentro de ti, la sientes y cuando la sientes, pues encuentras paz. Esas palabras, por ejemplo, pues claramente nos las dicen porque son las que necesitábamos en ese momento, las que debimos haber escuchado.
Ok. Otro ejemplo. Y discúlpame, ahí te interrumpo. Y es algo mágico porque no es como un repertorio que uno tenga que aprenderse, sino que sale del corazón frente a la necesidad que se está sintiendo en ese momento. O sea que ustedes, los terapeutas que dirigen constelaciones, ¿sienten en ese momento las afirmaciones algunas? Algunas sí, digamos que tenemos como una basecita inicial cuando decimos te veo, te reconozco, sí, hoy te veo, hoy te reconozco, hoy te doy tu lugar, pero de ahí para allá ya uno empieza a sentir la necesidad de lo que quiere esa persona. Uy, me acabas de dar una idea. Ahorita podemos hacer cuando estemos acabando, creo que podemos hacer un listadito de esas frases o de esas palabras que parejas a sus parejas o papás a sus hijos o hijos a sus papás, pues como que lo consideren para que no tengan que, no es que no tengan que ir a terapia porque todos tenemos que hacerlo, pero que de alguna forma alivianen un poco o eviten ciertas cosas. Igual esto es para el que quiera hacerlo. Pero antes de eso, hablemos de otro caso. ¿Qué otro caso es muy común en tus consultas que sucedan de desorden familiar? Bueno, hay tres características puntuales cuando se determina que van a una terapia y una orientación, que a veces vemos como terapia y eso suena como muy estigmatizado, es como que todavía en este siglo ir al psicólogo, no, pero no estoy loco. Entonces, veámoslo como una orientación de formación en el desarrollo humano dentro del sistema. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuáles son las tres características puntuales desde esa consulta? Uno, cuando hay un miembro de la familia que está teniendo, un integrante de la familia que está teniendo una situación dolorosa, difícil de comportamiento y no entiende a toda su familia, ¿sí? Dos, cuando toda la familia, entonces llega el paciente a decir que toda la familia tiene un problema. ¿Sí? Y cuando la persona dice que ninguno tiene esa necesidad, pero que están sucediendo estas dificultades. ¿Ya? Entonces, esas tres características se observan mucho en esos procesos de consulta, porque no tenemos ni el conocimiento ni la información. Entonces, a medida que se va dando este concepto, este conocimiento, y hay tres palabras claves que hago en consulta donde, o sea, son como corchadoras, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuál es el rol de un hijo? ¿Y cuál es el rol de una mamá? ¿Y cuál es el rol de un papá? Sobre todo, ¿cuál es el rol de hijo? Me corchaste. Si somos bueno, hijos. No, pero en teoría no deberíamos saberlo. O sea, ¿quién nos dice eso? Nadie, ¿cierto? Es la experiencia que vamos teniendo de acuerdo a las pautas de comportamiento, crianzas, creencias, lealtades y toda una dinámica familiar. O sea que o sea que si un terapeuta sistémico es papá, o sea, ya la tiene ganado, porque tu rol es desde que tiene 2 años, 3 años, le va diciendo, o es la misma experiencia, es el mismo recorrido de la vida. Sí, es la misma experiencia, solo que en procesos terapéuticos para dar conciencia, para centrar a esa persona, pues entremos a estudiar la familia como una empresa. Yo siempre la visualizo así. Entremos a estudiar esa familia como una empresa, porque cuando llega ese paciente y siente mucho dolor por la relación de pareja, por la relación con su mamá, por la relación con su papá, consigo mismo, no se entiende, entonces está como enturbado por ese dolor que está sintiendo y que no sabe por dónde empezar a veces, porque me dicen, no, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Entonces, para darle una centración a esa persona, ok, bueno, veamos la familia como una empresa. Y una empresa que tiene un líder, un administrativo, unos trabajadores, ¿sí? Todo este sistema empresarial, en este caso, pues es la familia. Ok, entonces dime para ti qué debe hacer una mamá, cuál es el rol, de acuerdo a lo que haya vivido, ok, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un papá? ¿Qué debe hacer un hijo? ¿Ya? Entonces ahí
pues obviamente la persona se ve el desorden, ahí es donde me doy cuenta si hay un desorden, porque puedo manifestar qué hace un papá desde mi necesidad, qué hace una mamá desde mi necesidad. Claro, porque no ¿Qué lo es un tuve, hijo? eso es lo No que sé, veo. porque he sido o papá simbólico o mamá simbólica, pero no he sido hijo. ¿Cuál es el rol de un hijo? Primero, vivenciar lo mejor de sí con sus padres es recibir y pedir ayuda. Nosotros los seres humanos tenemos una dificultad grandísima en pedir ayuda al otro, ¿sí? Porque en la crianza que tenemos como hijos, tenemos que saber, o sea, tenemos que hacerlo bien, no podemos defraudar. Siempre estamos en esa función de hacerlo bien para que mi papá me vea, para que mi mamá me vea. Cuando estamos pequeñitos, mira lo que hice, Ujú. papá, mira lo que puedo hacer, mamá, mira. Sí, es como ganar esa seguridad, esa confianza a través de esos padres que son el primer referente de amor, esa primera sociedad. ¿Sí? Entonces, como hijo, recibimos, somos receptores, somos experimentadores y exploradores de una vida, somos esos que también podemos pedir ayuda a ese núcleo familiar y que esto cuando somos adultos nos permite tener relaciones sanas. ¿Sí? Podemos experimentar, podemos ser siempre y cuando tengamos esos límites claros y esa guía de los adultos hasta que logremos experimentar la adultez y entonces ahí vamos entendiendo por qué mamá hacía esto, por qué Ujú. papá hacía esto. ¿Cuál es el rol de mamá? Que una madre es muy mediadora, es muy cuidadora, es la que primero nos dio esa casita que fue su vientre y que nos permitió vivir. ¿Sí? Y es la que nos nutre. El rol de mamá nos nutre efectivamente, nos genera confianza y seguridad y nos sostiene en ese amor, en ese vínculo de amor, pero también de decir, tú puedes, dale, tú Ujú. puedes seguir adelante. Es la que nos enseña la comunicación, la forma de comunicarnos asertivamente, la que nos enseña a vivir dentro del hogar, ¿sí? Mientras que papá es el que nos sostiene con la fuerza, nos enseña a proyectarnos en nuestra vida, a darnos la valentía, a darnos la validez de todo lo que hacemos, nos enseña los principios, los valores, ¿sí? Entonces mira cómo todo va siendo un engranaje para poder ser un ser humano íntegro. ¿Qué sucede? Porque, bueno, creo que ya sé la respuesta, pero igual quiero hacer la pregunta porque de pronto también alguien que nos ve y nos escucha se puede espejear ahí. ¿Qué sucede cuando papá dice una cosa pero hace otra? Porque es que el niño, ¿cómo aprende en ese caso? O sea, yo sé que la palabra, el niño necesita escuchar esas palabras, pero ¿qué sucede si papá me las dice de dientes para afuera? O no, no de dientes para afuera porque sea hipócrita necesariamente, sino porque pues hace su mayor esfuerzo, pero definitivamente no puede. ¿Sí? Porque tú acabas de decir, papá es el que se encarga de liderar, es el que se encarga de orientar, es el que se encarga de marcar la pauta, De proteger a mamá. de proteger a mamá y de alguna forma de ser ese líder de esa casa. Pero ¿y qué pasa si papá no está siendo el líder o se siente bajo de confianza o él lo dice porque quiere crear en su hija y en su hijo esa actitud, pero en realidad él no es líder de su empresa? O sea, ¿qué sucede cuando se dice pero no se vive, por ejemplo? Pues mira, para uno como hijo y como niño siempre cree en esa palabra de papá, o sea, uno no está viendo, pero mi papá sí, No ¿cierto? está evaluando con esa No sé, conciencia de niño, exacto. claro. Y papá de alguna manera en su presencia genera una vibración, genera una figura de autoridad o sí por su naturaleza, ¿sí? Ya cuando ya ese hijo va creciendo y va viendo a mamá
que no hay una buena comunicación con papá y entonces ahí ese hijo ya a medida que va creciendo va sintiendo que hay desarmonías entre los adultos. No tiene mucha claridad en realidad de qué es lo que está pasando, pero sí siente esa desarmonía y empieza a manifestarse con la rebeldía. Ujú. ¿Sí? Entonces empieza a manifestarse para llamar la atención porque todos los seres humanos queremos conectar, los hijos queremos conectar al amor a nuestros padres hasta los 21 años. Después de los 21 años conectamos al amor a través del servicio, ¿sí? Por eso ya viene la parte profesional y de desarrollo pues a nivel laboral, a nivel de pareja, de vida como tal. Pero los hijos siempre queremos conectar al amor a nuestros padres, entonces cada cosa que hace ese hijo también es el llamado a atención porque está sintiendo que hay una dinámica de conflicto ahí entre los adultos y que papá lo que me está diciendo, sí, pero yo siento que hay algo que no, entonces ese hijo empieza a manifestarse de una u otra forma, sea desde la rebeldía, sea desde una atención dispersa, sea en problemas escolares, de aprendizaje, de comportamiento, toda esta cuestión. Y pues lo que hablábamos también frente a ese hijo y también a la hija mujer, ¿sí? Entonces también igual mamá no está, porque también hay opciones donde mamá no está, está solo papá o está solo abuelos, que ese es otro caso. Ni papá ni mamá pudieron estar, está solo abuelos. ¿Cuál es el desorden? Pues abuelos y tíos crían a ese hijo y ese hijo ve su primer sistema familiar, no papá, mamá, sino abuelos y se ve ella como una hermana simbólica de los papás, porque abuelos crían a esa hija o a ese hijo. Y ese es otro desorden, porque no está excluyendo como tal la figura papá, mamá, porque sus abuelos están ocupando ese lugar. Pues si no pudieron estar sus padres, abuelos se ocupan de ese lugar, pero esa hija empieza a verlos a ellos como una hermana más. Okay. ¿Sí? O cuando se convive mamá, hija y abuela. Entonces, abuela termina siendo la cabeza de todo, mamá e hija. Entonces, esa hija, esa relación entre madre e hija se vuelve de hermandad. O sea, se ven como par. Entonces no hay ese respeto, ese límite o esa jerarquía. No hay esa jerarquía. Ok. ¿Cómo podemos empezar nosotros? No sé si hablábamos antes, si hay unas preguntas o unos ejercicios o unas afirmaciones. Aquí nombramos unos ejemplos y a lo largo de toda la conversación hemos soltado información que la gente se puede ver y se puede proyectar. Y obviamente la invitación está a que consulten, vayan a terapia. Vamos a dejar los datos suyos para que en caso tal la gente te contacte, pero ¿cómo se puede, no sé si prevenir, porque yo creo que eso está destinado a ser y es perfecto, pero cómo se puede ser un poco más consciente de esto? Porque quizá hay muchos temas que no tocamos acá, pero cómo se puede ser más consciente y se puede ir trabajando en esos desórdenes familiares desde desde el día a día. ¿Cómo lo puedo empezar a interiorizar desde ya? ¿Qué tareas podemos dejar a la gente o qué preguntas o qué ejercicios para que la gente empiece como a caer en esa onda? Bueno, creo que lo primero es siempre hacernos esas preguntas, cuestionarnos realmente qué me compete, cuál es mi lugar, si me estoy sintiendo cargada, por qué me estoy sintiendo cargada cuando lo que me compete es dar hasta cierto punto y de ahí para allá estoy cargando con más responsabilidades en el hogar. Es siempre como cuestionarnos, preguntarnos, autoobservar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Por ejemplo, algo que le decía a alguien es que el rol, o sea, se ponía muchas cargas, ¿sí? Muchas cargas en tener que tener en cuenta a los cuidados de su mamá, a los cuidados de su papá, a los cuidados de sus abuelos, a los cuidados de sus tíos, bueno, como una persona que está ahí responsable de todo.
pero se siente cargado. ¿Por qué no delega? Empezar a delegar, Ujú. ¿sí? Cuando empieza a delegar y a ubicar a cada quien en su rol, es que los otros no pueden, pero le estás quitando la responsabilidad de que asuma un papel, así lo haga mal, así no sepa, así como sea, pero ya estás soltando, empezar a delegar. Preguntarse siempre si lo que estoy haciendo me está generando un malestar, me está generando caos, me está generando conflicto, pues, ¿qué no estoy soltando? ¿Qué no estoy delegando? ¿Sí? Entonces, siempre estar en ese cuestionamiento, ¿sí? Otra pregunta y súper importante que la aprendí en biodescodificación y decía, eh, y terapia transgeneracional, sobre todo porque vivimos una vida que ni siquiera es nuestra, ¿sí? Sino de allá del tatarabuelo. Entonces, pregúntate si la vida que estás viviendo es la que querías vivir o qué vida estás viviendo, de quién estás viviendo. Wow. Em, Se me viene una pregunta. Un hombre que es abusivo, ¿qué desorden familiar está corrigiendo o está viviendo? Bueno, en eso se puede ver algo más transgeneracional, código transgeneracional, porque también puede estar asumiendo el papel de un abusador al cual nadie perdonó en la familia, se excluyó, no se tuvo en cuenta porque hay mucho dolor familiar por lo que hizo ese miembro, ese integrante, y viene esta persona a asumir ese papel. Por eso te decía con la pregunta que hice ahora, ¿la vida que estás viviendo es tu propia vida o la vida de quien estás viviendo? Ujú. Entonces, este abusador probablemente está tratando de manifestar que en su sistema familiar lo perdonen, haya algo para resolverlo. Ok. El infiel, hombre y mujer, quienes son infieles, ¿qué Bueno, desorden familiar están resolviendo o están buscando solucionar en ese momento? Bueno, los vínculos con nuestra madre es quien nos da las relaciones de pareja, ¿sí? Eh, Así como esté la forma de vincularme, así como esté esa conexión en esa relación con mamá como tal, si la acepto en mi vida, si no la acepto en mi vida, tiene que ver con esas dinámicas en pareja y la infidelidad entra ahí, ¿sí? Entra ahí. Cuando no estoy viendo acá a mi pareja, estoy conectado a una problemática, a una situación que pasa en ese vínculo con mamá, Mm. ¿sí? O sea que quien es infiel, sea hombre o sea mujer, inmediatamente se remite a mamá, relación con mamá. Hay que entrar a mirar esa parte, hay que entrar a mirar esa parte y ya después de eso, pues podría mirarse a un segundo plano cuando aparece papá. Ujú. Pero la relación, esa vinculación amorosa inició con mamá. Entonces hay que entrar a ver si no la acepto, si no le doy su lugar, si soy ese hijo de mamá y entonces eh, hijo muy consentido, muy sobreprotegido. Entonces entran también estas dinámicas. Entonces tengo que mirar qué no he sanado con mamá, qué no he perdonado de mamá para poder entrar ahora sí a asumir esta responsabilidad cuando se entra un tercer Ujú. factor en la relación de pareja, ¿sí? Y generalmente ya cuando se hace esa sanidad, se hace esa solución en procesos terapéuticos y demás, bueno, ahora sí, vamos a mirar el adulto que debe asumir esa responsabilidad. Entonces, la relación de pareja son dos, por eso se llaman pareja. Entonces, si esta pareja no se ve porque cada uno está en su mundo individual y se van apartando porque el trabajo, porque el estudio, porque los hijos, porque la familia, porque se va generando un espacio, porque la pareja no está conectada. Entonces se va generando un espacio y ya entendimos que en los sistemas no pueden haber espacios. Entonces
entra un tercero. Y este tercero cuando entra, ¿qué hace? Hace que la pareja se voltee a mirar y diga, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estábamos? Que abrimos la puerta, la dejamos abierta y se nos metieron. Wow, eso no la había visto de esa manera, está muy bien explicado. Es que te estoy dando, antes ya para acabar, te estaba haciendo preguntas basado en, como en las cuatro causales principales por las cuales las relaciones se acaban. Abuso, infidelidad y nos quedan dos. Una tiene que ver con la parte económica y la otra tiene que ver, se me fue, ahorita la tenía acá, que es con la parte sexual, con el disfrute sexual. Entonces ya hablamos del abuso, hablamos de la infidelidad. Ahora quería preguntarte, cuando hay problemas económicos, que creo que generalmente es asociado al hombre, pues digo por el tema de lo que es energía masculina, Okay. sí, pero es otra causal de separación o porque el hombre o la mujer manejan mal el dinero o están endeudados o lo demás. ¿Qué situación o qué desorden familiar puede haber allí? Bueno, la parte económica, las finanzas y todo, tiene que ver con el trato hacia sí mismo. ¿Cómo me trato yo? ¿Desde dónde me veo yo? ¿Desde qué narrativa estoy actuando frente a la fabricación, la generación de dinero? Entonces, si en casa, cómo me trataba, cómo me veía en mi sistema familiar, desde qué lugar me veía, si era víctima, si era agresor, desde qué lugar. Entonces, la narrativa que entendía en mi sistema familiar, más que un desorden, Ujú, no tiene que ver con desorden, sino con la narrativa, con lo que yo expresaba, cómo me expresaba, cuál era mi creencia del dinero. ujú, ¿Ya? Entonces, ese hijo crece en esos discursos del dinero, ya sea de carencia, si hay carencia afectiva también, familias como frías, muy psicorrígidas. Eh, entonces, o muy derrochadoras, entonces cuando van a construir su propio sistema, trae esa narrativa, ese discurso, esos hábitos. ok. ¿Sí? Entonces ya tiene que ver más que todo es con las formas de vida, con las creencias frente al dinero, con la escasez o la carencia, ya sea no solamente material, sino también afectiva. Entonces, desde ahí ya como adulto, ¿cómo me trato? ¿Cómo me hablo? Tiene que ver con eso. Y finalmente, el disfrute o la satisfacción sexual. Bueno, imagínate que se dice que la sexualidad y las finanzas también tienen que ver, ¿sí? Ujú, Porque son energía. Entonces, ¿cómo me trato? ¿Cómo disfruto de mí mismo? ¿Cómo cada momento se vuelve placentero en el hacer, en lo que hago lo que me gusta, lo que me nace? Entonces, cuando voy a mirar esa interconexión con mi pareja también, cómo nos conectamos desde el amor, cómo nos tratamos. Si yo no me siento seguro, si yo me siento no merecedor, pues ¿cómo va a ser esa O relación sea de o pareja? sea que una persona, Esa sexualidad. esa sexualidad, y bueno, pues no sabemos quién nos escuche para que lo pueda asociar, pero o sea que una persona que por lo general no disfruta de su sexualidad, pues es una persona que por lo general no está disfrutando tampoco de la vida. Es decir, está en el Exactamente. trabajo que no quiere, hace lo que no le gusta, quisiera hacer otras cosas, pero no las hace por temor, por miedo. Así es, exactamente. En cuanto a la energía femenina, me recordaste mucho a una mentora que sigo, Sayiva Hurtado, que ella dice, bueno, es que sí, y la mujer todo lo hace desde el placer, ¿sí? Y el hombre desde los esfuerzos, porque eso le genera también placer, el ponerse retos, el crear proyecciones. Entonces, si la mujer desde el placer no lo hace rico, como era que decía, si se siente rica, sí, pues todo lo vive rico. Mm, Sí, entonces es eso, es no poder sentir el placer
en cada cosa que hace, porque no lo hace desde acá, desde lo que siente, desde lo que se cree seguro que hace bien, que quiere aprender y que quiere hacerlo con ese amor, con ese deseo, con ese placer. Entonces, claro, cuando viene la conexión de ese proyecto de vida, de esos socios de vida como pareja, pues empiezan a haber bloqueos en la sexualidad o en el acto sexual como tal, porque solamente se vuelve algo más superficial y no profundo. Profundo desde el punto de vista de la conexión. De la conexión, de la comunicación, de esa construcción de la relación. Bueno, yo creo que esa información ya ha sido muy valiosa para todos los que nos están viendo y que nos escuchan. Johanna, no sé si quieras terminar con algo más, alguna recomendación o algún consejo puntual que la gente se pueda llevar. Diría que el aprendizaje más grande es vernos como seres humanos en construcción. ¿Sí? Evitar, nosotros somos muy buenos para juzgarnos, para señalarnos, para no creernos suficientes, ¿sí? Pero si nos vemos como seres humanos que estamos en construcción y que cada día trabajamos o laboramos para esa evolución, para transformarnos, pues creo que dejamos de estar dándonos látigo y más bien hacemos en las pequeñas cositas que vamos haciendo, valoramos y damos esa validez a esos logros que vamos teniendo. Entonces pienso que ser más humanos, menos perfectos. Johanna, muchas gracias por esa reflexión final y por toda la información que compartiste con nosotros. Aquí abajito en la descripción les dejaré el contacto de ella para que le escriban, la contacten y en caso de que quieran orientación, pues de verdad que a mí personalmente me ha salvado realmente. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, esperemos que si se nos da otra oportunidad de hacer otro episodio, pues lo grabemos y aquí vuelvas a estar. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti por la invitación.